Agni Parthene Despina Ahrante Theotoke. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast Conociendo tu Fe Ortodoxa. Hoy estamos aquí y me complace presentarles a Adal. Hola Adal, bienvenido. Hola, ¿Cómo padre. estás? Bien, gracias a usted. Bien también. Adal es un miembro de nuestra comunidad, de la comunidad en México, de la Catedral de Santa Sofía. Él está aquí con nosotros y pues vamos a platicar un ratito. ¿Qué te Gracias parece? por la invitación. Bienvenido. Bueno, estábamos resumiendo ahorita, antes de empezar a grabar, un poquito lo que fue el primer capítulo y cómo fueron compartiendo información respecto a lo que era la espiritualidad, de cómo dejamos de ser un número para la sociedad y entonces pasa a ser algo un poco más integrado Ujú. para con la iglesia, ¿cierto? Primero quisiera yo como empezar ahí preguntando algo que se me hizo interesante. ¿En qué momento pasamos a dejar de ser un número para la sociedad, pero creo que también al mismo tiempo pasas a ser parte de las masas eclesiásticas, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia en ese aspecto? Para la Iglesia Ortodoxa no existen las masas. Como dice Jesucristo en su parábola, el pastor conoce a las ovejas y las conoce por su nombre y las llama una por una. ¿Cuándo dejamos de ser individuos? ¿Cuándo empezamos a ser masas? ¿Cuándo nos convertimos en un número? Cuando dejamos de ver a la otra persona como persona y empezamos a ver solamente las necesidades. Incluso cuando nos dejamos de ver a nosotros mismos como personas y empezamos a ver solamente nuestras necesidades, sin preocuparnos qué está pasando en la puerta de mi vecino. Sin embargo, Cristo no nos llama por masa, nos llama uno por uno. Y como dice el Salmo, tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Entonces, no podemos nosotros hablar de masas en la Iglesia Ortodoxa. Por eso dejamos de ser un número cuando venimos a la iglesia. Empezamos a ser uno. Y ese uno que se duplica en Cristo, pero en ese ser dos se convierte en uno solo, porque somos en Cristo. Ujú. Ujú. Y entonces ahí se habla de una sola manera de vivir la espiritualidad. La espiritualidad es personal. Ok. ¿El qué hace la iglesia? La iglesia te muestra, y tu padre espiritual, ¿no? Porque eso es algo muy importante que hay que aclarar. Como ortodoxos, siempre tenemos un padre espiritual. No podemos hablar de iglesia si no tenemos un padre espiritual. No podemos hablar de una fe ortodoxa si no hay un padre espiritual, al cual hablamos cuando tenemos una duda, al cual hablamos porque Él nos conoce. Ujú. Entonces, en esta línea del conocimiento que tengo con mi padre espiritual, la espiritualidad entonces es personal. Porque si algo a ti te sirve, puede ser que no le sirva a ella o puede ser que no le sirva a él, ¿me entiendes? Ujú. Pero a ti sí. Entonces, la espiritualidad, tu espiritualidad es tuya. Y al final tú eres responsable de esa espiritualidad. Solo tú eres responsable de esa espiritualidad. Entonces existirían diferentes versiones de espiritualidad, ¿cierto? Al final sigue siendo una misma espiritualidad, ¿Por qué? porque es el mismo espíritu el que conoce a Dios. Porque es el espíritu que se conecta con Dios. Hay veces que tú vienes a la iglesia y vienes en una actitud de, me tuve que parar temprano y tuve que venir a la iglesia, pero el espíritu está pronto, como lo dijo Jesucristo a sus apóstoles, ¿no? El espíritu está pronto, la carne es débil. Ujú. Entonces, la espiritualidad al final, aunque es independiente, que es individual, En una experiencia terrenal en del una alma. experiencia terrenal, pero la espiritualidad al final es una sola, porque es la comunicación que tiene tu espíritu directa con Dios. ¿Y qué es la espiritualidad en resumen? La vivencia física de ese diálogo que hay entre mi espíritu con Dios, porque no hay una dualidad. Tú no eres dos personas, Ujú. eres uno solo. Uno solo. Entonces, y eso se llama coherencia, ¿cierto? Ok, ok.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando fuera de este marco que estamos elaborando aquí, vemos muchas opciones que se pueden confundir con espiritualidades? Entonces creo que eso puede llevar a mucha gente a que se sienta más confundida, a lo mejor más vacía, eh, cuestionándose a lo mejor mucho más incluso sobre la propia existencia de esa persona en un plano un poco más terrenal. ¿Qué pasa cuando hay otras opciones de espiritualidad afuera? Y eso genera que la sociedad se sienta así. Primero, porque todas las opciones, y a lo mejor hago mal en generalizar, ¿no? Pero hasta ahorita, las opciones espirituales que te ofrece la sociedad o el mundo, por usar esa palabra, son opciones huecas. Son opciones que lo único que te ofrecen es, voy a jugar con tus emociones un ratito. Te voy a hacer sentir bonito, ¿sabes? Ujú, ujú. O sea, te voy a ofrecer un retiro donde vas a pagar $5,000. Te voy a meter en un cuarto. No te voy a dar de comer por 2 días. Solo agua o tecitos o matcha, ¿no? Y cada hora voy a tocar un tamborcito y con eso vas a conectar con la naturaleza, ¿no? Sales de ese retiro y a los 3, 4 días estás exactamente igual que como comenzaste, Un paliativo. un paliativo. Si alguien, por ejemplo, va a una experiencia que le llamen espiritual, buscando querer conectar con, por ejemplo, la naturaleza, eh, a lo mejor ver una experiencia un tanto inmersiva y hasta cierto punto intensa en ese fin de semana, tomando el mismo ejemplo, sales, no te sientes conectado, ¿qué necesitaría alguien para realmente sentirse conectado? No diría con la naturaleza, pero sí con un todo. En la vivencia de la coherencia y de la realidad. Vamos a usar el patriarca ecuménico, nuestro patriarca ecuménico, que le dicen el patriarca verde, y se ha ganado ese título con orgullo, ¿no? Ujú, Porque es una persona que ha definido claramente que la obra de Dios está en la naturaleza, es la naturaleza, y que tenemos que cuidarla y protegerla. Pero ¿qué significa esto? Es vivir en la coherencia de lo que crees. Cuando comienzas a vivir coherente con tu espíritu, y tu espíritu que se comunica con Dios, empiezas a comprender su obra. Primero te comprendes a ti como criatura y después todo lo que te rodea como su obra. Y entonces comprendes por qué cuando creó el universo, puso a Adán en el centro y le dijo, esto es tuyo, úsalo. La vivencia de la espiritualidad es comprender que yo existo, no porque sí, ujú, sino porque Dios quiere que exista. Porque yo soy un ideal de Dios, una idea de Dios, ujú. ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué sucede con esas opciones? Otra vez, te juegan, te manejan, porque aparte hay opciones que son súper manipulativas, ¿no? Ujú, sí. Te manejan, te manipulan, te mueven las emociones en bola y cuando sales de ahí, sales hecho un caos, Ujú, ujú. porque ni siquiera sabes qué sentir. Te sientes bien, te sientes bonito, pero al final después te sientes cansado, después Nada verdadero. no. Al tercer día, cuarto día, todo lo que produjo el cerebro sale Ujú, ujú. y es exactamente igual que como comenzaste. Y por eso en el primer del video decíamos, te genera una frustración absoluta, En tu camino a buscar la verdad. por supuesto. Por eso Pilato pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Em, ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, respecto a una problemática muy grande que va un poco de la mano? Creo que estamos en tiempos en donde hay muchísima más información a la mano, hay una parte muy positiva de eso, y creo que también
como humanos hemos aprendido a entender que te puedes reconstruir a lo largo de tu vida y que diferentes versiones de ti mismo siempre deberían, en un ideal, de ser la mejora constante y continua del ser humano. Si estamos en un camino donde queremos buscar nuestra verdad o la verdad, dependiendo, no sé, ahí cómo estaría ahí, como interesante dividir Ujú, cómo ujú, sería ujú. una y la otra. ¿Qué pasa si el problema no es que en realidad la verdad como uno solo esté lejos, sino que nuestra forma de vivir a veces nos incapacita a reconocerla como algo que a lo mejor posiblemente tenemos enfrente de nosotros y no queremos ver? La verdad es una sola. Si te dan versiones diferentes, ya no es la verdad, es una interpretación de la verdad. No existe ni tu verdad ni mi verdad. La verdad es una sola. Y la respuesta está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre, o el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Me entiendes? Ujú. La verdad es una. ¿Cómo comprender? ¿O cómo, qué sucede cuando la tenemos enfrente? La verdad no es fácil. La verdad incomoda. La verdad te destruye. Ujú, ujú. Cristo lo dijo. Y a lo mejor estoy usando mucho sus palabras, pero pues al final para eso estamos, ¿no? Cristo lo dijo. Yo no vine a traer paz. Yo no vine a que te la pases bonito. Vine a poner incluso en contra a los padres de sus hijos y a sus hijos de sus padres. Porque la verdad destruye. Pero dentro de ese destruirte, te reconstruye. Porque te empieza a modificar y tú lo puedes confirmar. Ujú, ujú. Después del tiempo que has sido bautizado, desde que fuiste bautizado para acá, tú puedes confirmar cómo te destruyó y te ha transformado, te ha reconstruido dentro de una verdad sólida, donde pueden pasar 1000 tormentas, pero tú sabes lo que eres, tú sabes lo que crees y sabes lo que quieres. ¿Dónde queda, por ejemplo, esta parte del amor de la iglesia como madre? Me refiero porque, por ejemplo, se me ocurre, evidentemente la verdad es incómoda, te enfrenta a tus propios ángeles y a tus propios demonios como una manera de, de ponerlo, refiriéndonos a las experiencias buenas o malas de la vida de cada quien. Pero, por ejemplo, también se habla mucho de la ortodoxia desde el amor y el acompañamiento de Dios. ¿Cómo cabe esa idea con lo mismo que se está hablando en donde, pues, ese es el propio Dios que te pone en una situación incómoda? Y creo que ahorita, todo esto, la pregunta es porque creo que también la sociedad ahorita está queriendo buscar mucha verdad sobre el amor, y un amor que sí creo que tiene que ser bondadoso, Por que sí supuesto. creo que tiene que ser de acompañamiento, de mucho compañerismo, apapacho, como decimos en México, pero creo que al mismo tiempo demasiado muy idealizado, sin considerar que hay un sacrificio por medio a veces cuando decides amar algo o a alguien. Entonces, eh, cuando nos presentamos en una situación incómoda, a veces lo que queremos es amor como un curita para eso que estamos viviendo, como algo de reconforto. Entonces, sí, esta parte me resulta muy interesante porque es esta parte donde te vinimos a poner situaciones incómodas. Ujú. ¿Cómo te acompaño desde el amor al mismo tiempo? Bueno, porque justamente, y lo que hablas, lo que dices es, comienza siendo así, pero se extiende de una forma inimaginable, Ujú. ¿no? Porque en efecto, Dios te destruye desde lo positivo, pero una de sus criaturas, que es la iglesia, fue creada para eso, para que cuando estés destruido, ¿no? Cuando te enfrentes a estos ángeles y demonios, tengas donde caer. ¿Cómo te destruyes de lo positivo? ¿Cómo es eso?
Te voy a poner un ejemplo. Pedro, el apóstol Pedro. Si tú lees con precaución o con cuidado más bien los evangelios, te vas a dar cuenta que Pedro era, primero el contexto social, ¿no? Pedro era pescador, era como lo último de la sociedad. Entonces, analfabetas, eran personas que andaban en la calle, que no se bañaban, desnudos, que no les importaban ni las leyes ni nada, porque pues, ellos vivían en el mar, Sí, sí. ¿no? Entonces, su forma era muy ruda, era muy agresiva. Y conforme vas leyendo, llegas incluso a las cartas de San Pedro que están en las Sagradas Escrituras, ves una persona que cuenta con la sabiduría divina. Entonces, ya no es el simple pescador. A eso me refiero en cómo te destruye. No es, más bien, si quieres usar otra palabra, te transforma, O te deconstruye de te la versión que deconstruye. tenías en ese momento, ¿no? Y También, entonces otra vez volvemos a la iglesia, porque Cristo fue duro con Pedro. Incluso antes de morir le dijo, tú me vas a negar. Pero estaba la iglesia, es decir, sus hermanos apóstoles, que lo recibieron después de la negación y le dijeron, no te preocupes, todos tuvimos miedo, ¿no? Y ahí entra el papel de la iglesia, que es la madre. entonces es un claro ejemplo donde realmente también es una iglesia donde todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿Ok? todos somos Y pecadores. deconstruirse es incómodo. Es muy Claro, incómodo. claro. Por eso nos da tanto miedo la verdad, Ok. Y la autenticidad, por ende, ¿no? claro. ¿Cómo separarían la verdad de algo auténtico? Algo que es La verdad verdadero es de algo que es auténtica, auténtico. la verdad es auténtica. Cualquier variación de la verdad ya no es la verdad. Lo que decíamos, ¿no? Sería una Exacto, interpretación. exacto. ¿Qué es auténtico? Es aquello que está definido por la verdad misma. Ok. ¿Cuál es tu verdad, Adán? No estoy hablando de la verdad iglesia o de tu verdad sociedad. Estoy hablando de tu propia verdad, de ti mismo. Entonces, el concepto de ti es tu propia verdad. Ok. Y ahí es, justo ahí, en este definir mi verdad, entra la iglesia para decirte, ahí sí es el juego este de aviéntate para atrás, ¿no? Porque ahí está la iglesia para Para sostener. sostener. Y la iglesia, no solo la institución, sino todos los que formamos la iglesia. Ujú. ¿Qué tendría que pasar para que una persona encuentre algo que sea auténtico? Y considerando mucho también lo que tiene que ver con lo que cada uno está buscando. Si Ujú, hablamos, por ejemplo, del ejemplo de mi verdad, que a ujú, lo mejor para mí como individuo, como persona, sea auténtico, que no necesariamente me resulte cómodo. Me explico porque yo puedo salir al mundo y buscar algo donde va a ser 100% cómodo, donde a lo mejor todo lo que yo lleve a la mesa, más allá de que sea algo donde validen mi sentir y mi necesidad y vean la humanidad en mí, a lo mejor sea una justificativa para que simplemente yo pueda coexistir en aquel círculo ujú. y listo. ¿Qué tendría que pasar para que una persona encuentre algo auténtico y no algo que sea cómodo? Primero conocerte a ti mismo. Porque en este deseo de encajar, a veces somos o nos volvemos traicioneros de nosotros mismos, Claro, por pertenecer. solo por pertenecer. Ujú. Sí, una herida de pertenencia. Así es. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conócete. Conócete a ti mismo y entonces vas a poder hablar de autenticidad de lo que quieres y a dónde quieres pertenecer. Ujú. Y como a veces yo les he dicho en la catequesis a muchas personas, ¿no? O en la dirección espiritual, ¿te conoces a ti mismo? Si no te conoces, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿Me puedo conocer dentro de la iglesia? Por supuesto. ¿Cómo? Si algo tiene la iglesia ortodoxa, es que es introspectiva. La iglesia ortodoxa no se basa, y volvemos al tema principal o inicial, no se basa
en lo que la masa cree, sino lo que una persona que es Cristo nos enseñó y cómo nosotros lo recibimos. Entonces, la iglesia te va a ayudar a conocerte a ti mismo, porque Dios te va a enfrentar. Ujú. Dios no te va a llegar por detrás Con una paletita. con una paletita. Dios te va a enfrentar. Ok. Y no es bonito, ¿eh? No, cero cómodo. Tampoco se trata de idealizar y tampoco se trata de hablar de sueños bonitos guajiros. Ujú, ujú. Dios no anda entre las ramas. Dios te va a enfrentar y te ¿Cómo va a lo hace? decir, ¿Cómo lo hace? porque te conoce. Ante Él sí, no puede ser no auténtico, Ujú. porque Él sí te conoce. Y entonces Él sí va a ser el que te va a decir, ¿estás seguro? ¿Realmente quieres eso? Pero obviamente para esto, para llegar a este punto, tiene que haber una disposición real, personal, de ser transformados por Cristo. Ujú, ujú. No es porque la iglesia me lo pide, porque aquí nadie te lo pide. Sí, no, nadie te lo va a pedir nunca. No es porque tengo que hacerlo. Y nadie te lo va a calificar tampoco. Eso es principalmente lo más importante. Ujú. De que aquí no estamos hablando de, otra vez, un sentido de pertenencia que es necesario en la iglesia, pero desde la salud emocional. Porque también la iglesia lo genera. Claro. Entonces, en este conocerte, en este ser auténtico y en este quiero, ¿no? En este sí voluntario de María, de decir sí quiero. En este de los apóstoles, de decir, por ejemplo, Mateo, ¿no? Mateo, que era el recaudador de impuestos, que era millonario, que podía vivir toda su vida de la mejor manera, llegó Cristo y le dijo, sígueme. Y dejó todo y lo siguió. O sea, en este sí es cuando empieza a cuestionarte. Bueno, retomando un poco, estamos hablando de encontrar algo auténtico, verdadero, entender que también tiene que haber mucha disposición. Em, pero me quedó ahorita una duda. Es una experiencia humana. Realmente yo creo que somos almas teniendo experiencias humanas. Totalmente. ¿De dónde creería que tiene que venir ese detonante, por así decirlo, que a tu ser humano, o sea, tu experiencia humana en esta tierra, le diga, ve y ve con una mente abierta? Y creo que también valdría la pena decir, ve sin prejuicios. También creo que mucho de lo que puede suceder o no alrededor de la iglesia puede tener mucho prejuicio Ujú, al ujú. respecto de. eh, También creo que marca mucho la sociedad, a lo mejor se marca mucho como una doble moral socialmente, y entonces se puede malinterpretar que si eres una persona muy cercana a la iglesia, entonces eh, puede ser que seas una persona que juzga al prójimo, que no busca el bienestar o- o la manera de ayudar al otro. Creo que eso también a veces se malinterpreta mucho, mucho aquí, eh, en la sociedad en la que vivimos. Me pasa bastante a veces, como si alguien ve a otra persona que es cercana a la iglesia, pues piensas a lo mejor que es otro humano diferente y lo ven como un bicho raro, como decir, Sí, porque no es no te normal. tomas una No, cerveza no o es qué onda. normal, no es Exacto. normal. Sí, hoy día no es Hoy normal. día no es Hoy normal. día no es normal. Entonces, eso, como que de dónde cree que viene ese detonante para que a la experiencia humana que estamos teniendo ahorita se le diga ve y llega sin prejuicios y En la con la mente voluntad, abierta. en la voluntad. Yo sé que no estás satisfecho con la No. respuesta. Yo lo sé, te conozco. Dice, cuando el sacerdote indignamente consagramos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, dice, tomen y beban, que este es mi cáliz, sangre de la nueva alianza, que es derramada para ustedes y por muchos, o sea, para muchos, Ujú. no para todos. La verdad no es para todos.
La iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero no todos quieren entrar en ella. Sí, no, ya cabe cada quien. Entonces, la voluntad ¿Y de verdad están abiertas para todos? de verdad están abiertas para todos. Todo aquel que quiera voluntariamente conocer a Dios. Me acuerdo mucho con una catequesis que nos dieron del bautismo, explicaban por qué nos ungen con aceite y Ujú. por qué entramos al agua, Ujú, ujú. diferente de otras corrientes del cristianismo y cómo procesan sus bautismos, por así decirlo. Y me acuerdo mucho que se nos dijo que se nos ungen como reyes porque para ojos de la iglesia somos reyes y santos. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, los sacerdotes, usted ahorita decía, consagran indignamente? ¿No se supone que todos somos dignos del amor de Dios? Porque somos dignos, porque Él nos llama. Pero una vez que estás frente a Él, te consideras indigno, ¿Por qué? porque eres consciente de tus necesidades. Pero una necesidad no necesariamente es mala, No, para nada, ¿ok? para nada. Es como, velo de esta manera. Es como el niño chiquito que quiere pedirle permiso a su papá para salir al parque. El niño quiere ir al parque Ujú. y ama a su papá y respeta a su papá. Y a lo mejor va a llegar con un poquito, papi, ¿me dejas salir? ¿Me entiendes? Sí. O sea, es como, por supuesto que ama al niño. Ujú. Y el niño ama a su papá. Y su papá es, eres digno delante de tu padre, somos dignos delante de Dios. Pero una vez que estamos delante de Él es como, ¿me dejas salir? ¿Cierto? Eso se refiere. Entonces sería más que otra cosa como una imposición de reconocer algo más grande que yo mismo. Claro. O No es no, no sé. imposición porque no está impuesto, ¿eh? Porque Dios no se impone. Entonces, Dios se muestra, Dios se revela. Y una vez que se revela, comprendes tu esto delante de Dios. Ahí es cuando comprendes, en la forma en la que se te revela, cuando comprendes a Dios. creo que es también como hacer conciencia, ¿no? Porque no es un ente tangible ante nuestros ojos. O sea, está en el todo. A eso es a lo que me refiero. Eso es Dios, eso es Dios. Aquel que trae de la existencia, de la inexistencia a la existencia por el simple hecho de desearlo. Entonces, cuando nos acercamos a la comunión, ¿nos acercamos dignamente por su amor o indignamente? Dignamente porque Él nos llama, porque Él nos hace dignos, Ujú. pero también indignos en el sentido de que reconocemos que lo que estamos participando no podríamos hacerlo si Él no nos invitara a participar. ¿No es contradictorio el uno con el otro tantito? No si lo pones o si lo ves desde la perspectiva de la divinidad, ¿Qué sería? que sería comprender quién es Dios. Ok, entonces si yo comprendo quién es Dios, Ujú. lo veo que... Comprendes tu dignidad delante de Dios, Ajá, pero exacto. tu pequeñeza delante de Él. Entonces es una relación de mucha dualidad. No O sé si sea solo... dualidad, Ok, ¿por qué? no sé si sea dualidad, porque entonces, híjole, es que este ya es un tema más complicado y este sí sería para otro video, Está bien, lo dejamos para otro video, porque pero aquí me parece hablamos ya, interesante. del Dios que eres tú. Sí, pero, y sí, lo dejamos para otro video, pero me pareció súper interesante porque también la iglesia muestra, pide y enseña mucha congruencia. Claro. Entonces, creo que para afuera, quien nos va a ver, que escucha algo como de eres digno pero eres indigno, puede hacer un cortocircuito, Ajá. ¿no? Pero era como aclarar a lo mejor esa parte. Creo que vale la pena poderla rascar un poquito más. Sí, eso va a quedar perfecto en otro video. Pero creo que, por ejemplo, la iglesia hablando de esto, pide, enseña, muestra congruencia Ujú, dentro de sus propias tradiciones. Creo que cuando ves algo que es nuevo, pues de repente te quedas ujú, ujú. como, pues sí, como con un tanto un pie atrás de por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen y de qué manera se vive. Pero, por ejemplo, la iglesia ortodoxa es una iglesia llena de tradiciones. Ujú. Y hay algo que decimos mucho entre la comunidad aquí, y lo decíamos mucho en su momento en el grupo de jóvenes, que es que realmente nada de lo que pasa en la liturgia pasa solo porque sí. Así es. Cada cosa tiene un significado.
y realmente me vuela la cabeza porque hasta la cosa más pequeñita, la bolita dentro del cascabel, Ujú. existe ahí por algo. Así es. Entonces hablamos de tradiciones, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que la iglesia vive sus tradiciones sin cambiarla? Que hay que hacer énfasis aquí que Ujú. no hemos cambiado nada de nuestra tradición, Nada. nada, 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 nada. Y digo, estamos en un país que es de misión, hay países que son 100% ortodoxos, pero las sociedades van evolucionando, todo cambia, las ideas cambian, las personas cambiamos, creo que va de la mano con lo que hablamos al inicio, las diferentes versiones de ti mismo. Ujú. Em, ¿Cómo sobrevive, no sé si es la palabra correcta para utilizar, una iglesia tan tradicional, conservadora en sus tradiciones, Ujú. Ujú. a tiempos tan modernos como hoy día? ¿Cómo lo navegan? Porque, La y respuesta es sencilla, ¿eh? lo digo porque no están peleados con la No, sociedad. para nada. O sea, la iglesia ortodoxa jamás, yo no he escuchado que la iglesia ortodoxa señale directamente Jamás, que exista un discurso de odio al prójimo, jamás, que se pelee con grupos minoritarios. Nada, jamás. entonces, por eso llama mucho la atención, porque alguien que para ojos de otras personas o para una sociedad es tan rígido, y con rígido me refiero a sigue sus tradiciones y nunca las cambió, Ujú. sigue navegando en sociedades modernas. La respuesta es bien sencilla otra vez. La verdad no se modifica, no tiene alteraciones. Si la verdad se modifica, deja de ser verdad y se convierte en una versión de la verdad. Interpretación de lo que para Ujú. nosotros sería. Y perdón, a lo mejor navego con un estandarte y seguro navego con ese estandarte, ¿no? De que yo soy portador de la verdad, por supuesto que sí. Porque la enseñanza de Cristo no es una enseñanza perecedera. La enseñanza de Cristo no fue hecha para los siglos primeros, Un tanto extremista, ¿no? totalmente. Ok. Soy extremista, sí, claro, en ese sentido, obviamente. Ujú, sí, sí, Claro que sí, sí, sí. porque tengo la verdad, es la verdad. Ujú, Mira, todos te van a decir que tienen la verdad. ujú, sí, sí, sí. Todos te van a decir que tienen la verdad. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que yo sí la tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sé que sí la tengo? Esa era mi siguiente pregunta. Primero, por la historia. La historia me da la razón. Ujú, Segundo, el lenguaje. El lenguaje me da la razón. Las Sagradas Escrituras, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cuál es el idioma oficial de nuestra iglesia? El griego. ujú, ujú. Entonces, ¿quién tiene no necesitamos ni traducirlo, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Entonces, al no traducirlo, es original. Y tercero, que también me da la razón como iglesia, de que soy la iglesia en mi propia existencia. Ujú, sí. Porque de lo que fui a lo que soy, hoy puedo decir que me considero una persona íntegra. ¿Y quién me ayudó al ser íntegro? La iglesia. Hablabas de coherencia, y esto es un tema que yo Ujú. estoy seguro que en los comentarios van a empezar a haber muchos comentarios negativos, ¿Por qué? porque simplemente mencionar iglesia hay muchos estigmas, Sí, hay muchísimos. muchas heridas. La iglesia es coherente, hijo. La iglesia vive de acuerdo a lo que Cristo enseña. A veces nosotros yo una vez en un live que tenía en TikTok me hacían un comentario, ¿cómo puedes hablar de la iglesia? O no, ¿cómo decía? Defiendes la iglesia porque tú no has sido herido por ella. Qué fuerte. Y es una afirmación dolorosa, Y muy válida. por supuesto, fuerte. La iglesia vive. Nosotros como hombres tenemos errores. Nosotros como personas cometemos muchos errores. Pero la iglesia tiene mecanismos. La iglesia tiene formas. A veces nos quedamos en la herida, pero la iglesia misma tiene la salud, la sanación. Ujú, ujú. ¿Quieres sanar? Habla, dilo, exprésate.
Vive con coherencia. ¿Estás enojado? Entra, ven al templo, exprésalo, ¿Con quién dilo, lo tendría que expresar? ¿Con el sacerdote o con los fieles? con la persona adecuada, ¿no? Porque entonces ya se transformaría en chisme. Claro. Con la persona adecuada. ¿Tienes un problema con un sacerdote? Háblalo con el sacerdote. El Ujú, sacerdote no quiere escuchar, háblalo con su arzobispo. ujú, ujú. No te quedes callado, nosotros no ocultamos, nosotros Sí, no sí, sí. maquillamos. Creo que te queda clara las cosas, ¿no? Nosotros no. Digo, en México, por ejemplo, tenemos la Catedral de Santa Sofía, la misión de Guadalajara, la misión de Michoacán, las misiones que tenemos en Aguascalientes, en Chiapas, ¿no? Ujú. Pero aquí no hay que de que si el padrecito hizo algo, lo vamos a cambiar de iglesia para que no tenga problemas. No, no. O sea, jamás. Sí, sí. Aquí es, hiciste esto, enfréntalo. Ujú. Tienes que ser coherente con la enseñanza que estamos dando. Sí, sí, sí. Y Sí, eso es, también tampoco nunca ha habido nada. además. Pero bueno, Exacto. el tema es la coherencia en la vida. Ujú, ujú. Exprésate. Así como los apóstoles llegaban con Cristo y le decían, es que no te entiendo. Cuando llegaron los hijos del trueno, ¿no? Que le decían, yo me quiero sentar a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Y que Jesús los puso como chancla vieja. Sí, sí. Habla, que para eso es. Eso es vivir en coherencia. Primero, eres portador de la verdad. Entonces, cualquier cosa que altere esa verdad, tienes todo el derecho a decir, espérate, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Segundo, eres digno, porque Dios te hace digno. Entonces, cualquier cosa que altere tu dignidad, también tienes derecho a decir, espérate, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y tercero, eres miembro de una iglesia, la cual te sostiene, la cual es el hospital que te sana. Entonces, cualquier cosa que quiera meterse de nuevo en la herida o dañarte, también tienes derecho de decir, espérate, Ujú, ujú. ¿no? Pero en esta reconstrucción o deconstrucción, como dices tú, Ujú. del ti, de tu Del ser. yo, Ajá. del Sí, sí, ser, sí. está comprender estas tres realidades. Y entonces comprendes qué significa ser ortodoxo. Y entonces ahora sí, como decía un padre, ¿no? El ortodoxo es libre, dispárale al aire y mátalo. No Sí, puedes. sí, ¿no? Ah, Y entonces tu fe se vuelve única. y creo que básica hasta cierto punto. Me refiero a, em, creo que la tradición ortodoxa es muy completa, tiene unas esferas un tanto complejas también, Ujú, eh, pero al mismo tiempo es muy básica. Me refiero porque, o sea, y lo hemos visto aquí, a veces llegamos o llegan personas con ideas, pensamientos, creencias o creencias limitantes de fuera. Y entonces cuando llegamos aquí, que nos dan una respuesta tan básica como el decir, ¿por qué te estás preocupando que tu vecino te vea feo? O ujú, que, ya sabes, o que a lo mejor tu expareja te busque o no te busque, o que busques a alguien que te, no sé, y a veces llegamos aquí y la respuesta es tan básica, pues de verdad tan básica que es como todo lo que veníamos procesando en el cerebro a 1000 por hora y ya mi termómetro subió al 100. Llegamos aquí con una palabra muy básica, como el decir, pues sí, pero eso no es amor, el amor es esto. ujú. Te baja en 2 minutos y dices, ay, sí es cierto. De verdad, o sea, Pero, yo a mí me ha pasado, eso fue súper a título personal. Pero, pero entonces, retomando un poco, fue una tradición, o es más bien una tradición que nunca ha querido adaptarse al mundo exterior. Y no porque no lo quiera hacer, sino porque a lo que decía ahorita, llega un punto en el que la base ujú, es ujú, básica. ujú, Entonces, de pronto ya es más lo que existe afuera de lo mejor prejuicio por decir es la iglesia, y cuando llega a las personas como de, sí es cierto. ujú, Nadie me está diciendo nada, ujú, nadie me está viendo como si fuera un santurrón, cosas por el estilo. A eso es a lo que me refiero. Creo que cuando te acercas y conoces la ortodoxia, te das cuenta que realmente estás adentro, todo pasa y no pasa nada.
y es básica. Entonces, Estás. creo Ajá. que, perdón que interrumpa, pero creo que todo este tema que también estamos platicando, hablando de otras tradiciones también, porque entonces hay otras tradiciones que desde el prejuicio, y muy válido también, yo creo que cada quien va a encontrar su camino en donde lo tenga que encontrar, yo creo, Ujú. pero creo que hay otras tradiciones que desde el prejuicio, desde la herida, desde la enseñanza que quiero poner para captar mucha más gente, Ujú, ujú. se adapta en tradición. Entonces, por ejemplo, y es una de las preguntas, es si existiera una tradición que no se ha adaptado al mundo moderno, y considerando que la ortodoxia nunca se ha adaptado, pero porque realmente la base es sólida y es básica Ujú. y no juzga. O sea, es como, Es que está respondiendo a la pregunta que hiciste hace tiempo, hace poquito. La palabra de Dios es básica, es simple. ujú, ujú. La enseñanza de Cristo es simple. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es todo. Entonces, si existiera una tradición que no se haya adaptado al mundo moderno, creo que también depende de perspectivas. Ujú. Lo veríamos como, por ejemplo, como algo que sería la respuesta o que rechazaríamos por ser algo incómodo. Qué difícil. Volvemos a que no es para todos. Porque también ahí cabe la intención de llegar y conocer. O sea, estamos hablando de generalizando mucho y verlo desde fuera y decir, ¿le quiero entrar o no le quiero entrar? Y desde lo que yo estoy asumiendo de Ujú, lo que estoy viendo, ¿va a ser incómodo o lo voy a rechazar? ujú. ¿No? Ven y verás. Así de plano. Así de plano. La verdad no es para todos. Y la verdad incomoda. Sí, 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 Y incómodo. hay gente que viene, y lo hemos visto, hay gente que viene, está en la catequesis, y cuando comprende el significado de ser ortodoxo y el compromiso que implica, dice, bueno, Que también es un compromiso primero con uno mismo. por O sea, supuesto, tienes que es como empezar de cualquier ti, decisión como que cualquier tomas, decisión que tomes en tu como vida. cualquier decisión que tomas, tienes que ser coherente a esa decisión que estás tomando. Ujú, Punto. Volvemos a la coherencia. Eso es todo. ujú, ujú. No va a ser agradable, no es fácil, pero sí es hermoso. Y el proceso de transformación es padrísimo. Híjole, qué complicado, ¿no? Porque también hay una parte en donde cuando lo ves ya que pasaste el proceso, no sé, creo que ahí también depende de la persona. O Y sea, hay sí. personas que va a decir, lo haría, yo, por ejemplo, lo volvería a repetir todo, Ujú. tal cual. Pero no necesariamente la mayoría de las personas va a decir eso, ¿no? Y creo que también ahí la palabra hermoso, no sé qué tanto aplique, pero también entiendo que depende de la persona, porque la experiencia de ver cómo se crea una mariposa, por ejemplo, Ujú. pues a lo mejor no es tan agradable ver el gusanito ahí, que no sé qué, pero el renacer de la mariposa, entonces sí es hermoso. El proceso es tuyo, Ujú. el proceso es tuyo y cada quien tiene su tiempo, esa es su forma, Y la iglesia te acompaña. por supuesto. A lo mejor no era el momento. Sí, exacto. Para la persona que no lo ve hermoso y que dice, ay, no es el momento, Ujú. dale tiempo. Ya conoció, ya fue tocado. Y una vez que te toca, Tiempo y espacio, ¿no? También, porque yo, o sea, no considero ni y nunca he visto que la iglesia se presente como un ente invasivo en la vida de otro. ay, no, jamás. Sí, tenemos tradiciones fuertes que vivimos diario y día con día en nuestras casas, pero de manera invasiva, Sí, no, sí. no de manera, o sea, es algo que tú aceptas, reconoces y lo haces como forma o parte de tu estilo de vida, Ujú, ujú. nada más no como algo impuesto. Pero bueno, Interesante, interesante, me gustó. Me quedó pendiente más muchos cositas. temas vienen detrás. Esto tiene que continuar. Los invito a que nos sigan, los invito a que sigan con nosotros. No se les olvide darle like, compartir, comentar, suscribirse, a darle clic a la campanita para que este contenido llegue a más personas. Y quiero aprovechar también para darle gracias a Adal. Gracias, Adal. ¿De qué? Gracias por No, gracias a todo. ustedes. Ha sido un placer platicar, un gusto.
No creo que sea la última vez, ni la ¿Quién primera, sabe? pero Ya no me creo que emocioné. sea la última vez que salgas por acá, ahora que tengamos la oportunidad de estar otra vez aquí en la catedral. Con gusto. Gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Seguimos aquí, seguimos en el periodo de Pascua, no importa cuando lo vean, pero hoy por hoy Cristo resucitó y que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, gracias, hijo. Gracias. Gracias, padre. Gracias, gracias, hijo. Agni parthene despina, achra